Continuamos con nuestro programa Aprende a ser feliz, hoy con el tema San Francisco de Asís, aprendí de ti. A continuación queremos compartir con ustedes algunas de las características principales y virtudes que poseía nuestro querido Francisco, para que así también nosotros podamos aprender a imitarlas y poder alcanzar una vida feliz, humilde, sencilla y de servicio, como fue la vida de él. Vamos a iniciar hablando sobre la primera virtud de San Francisco, que fue la pobreza. Una de las virtudes más grandes de San Francisco de Asís es la pobreza. Pero, ¿en qué consiste y cómo la aplicó nuestro querido hermano? El hombre más libre del mundo. Ninguna atadura lo vinculaba a nada. Nada podía perder porque nada tenía. ¿A qué temer? ¿Por qué turbarse? ¿Acaso no es turbación un ejército de combate para la defensa de las propiedades amenazadas? Al que nada tiene y nada quiere tener, ¿qué le puede turbar? El hermano no tenía ropa, comida, no tenía padre, madre, hermanos, no tenía prestigio, estima ciudadana, amigos, vecindario. Y ahí, en la tierra despojada y desnuda, nace y crece alto el árbol florido de la libertad. El pobre de Asís, por no tener nada, ni tenía proyectos o ideas claras sobre su futuro, ni siquiera ideales. Aquí está la grandeza y el drama del profeta. Es un pobre hombre lanzado por una fuerza superior a un camino que nadie ha recorrido todavía, sin tener seguridad de éxito final y sin saber qué riesgos le esperan en la próxima encrucijada. Por no saber nada, ni siquiera sabe de qué manera ser fiel a Dios al día siguiente. Le basta con ser fiel minuto a minuto, abrir un camino, paso a paso, golpe a golpe, sin saber cuál será el paso siguiente a dar. Acostarse hoy bajo las estrellas con la amapola de la fidelidad en mano, sin saber qué amapola cortará mañana. Abrir los ojos cada mañana y ponerse solitariamente en camino para seguir abriendo la ruta desconocida. Cuando no se tiene nada, Dios se transforma en todo. Dios está siempre en el centro. Cuando todos los revestimientos caen, aparece Dios. Cuando desaparecen los amigos, traicionan los confidentes, el prestigio social recibe rechazos, la salud le abandona, aparece Dios. Cuando todas las esperanzas sucumben, Dios levanta el brazo de la esperanza. Al hundirse los andamios, Dios se transforma en soporte y seguridad. Solo los pobres poseerán a Dios. Al faltarle la familia, la creación entera fue su familia y fueron su techo el cielo azul y bóveda estrellada. Al tener a Dios lo tuvo todo, pero para tener a Dios tuvo que despojarse de todo. Nada exige, al contrario, todo lo agradece. La gratitud es el primer fruto de la pobreza. El hermano fue como el almendro, siempre abierto al sol, del cual recibe gozoso y agradecido la vida y el calor. Pero si el sol se oculta, no se queja, no hay violencia. Este es el segundo fruto de la pobreza. La paz con sabor a dulzura. Francisco verdaderamente supo distinguir entre la riqueza material y la riqueza espiritual, y supo comprender muy bien que esa riqueza material
lo alejaba completamente de Dios y tomó esa firme decisión de hacer ese despojo total de aquello que el mundo le ofrecía y abandonó todo eso para experimentar la verdadera pobreza que lo unía plenamente con el Señor. Y personalmente, esta virtud de San Francisco me impacta y al mismo tiempo me anima a imitar su ejemplo para no afanarme por cosas materiales, sino a aprender a vivir con lo necesario para así no desviarme de ese camino de pobreza que me lleva a Jesús. Quisiera yo poder imitar ese ejemplo de San Francisco y decir, solo Dios basta, pero hacer verdaderamente realidad el sentir que solamente Dios basta. Otra virtud muy característica de San Francisco fue la humildad. Al no sentirse con derecho de nada, el hermano Francisco se colocó a los pies de todos, como el más pequeñito de todos. Para el hermano, la humildad no consiste en despreciarse a sí mismo, sino en considerar a los demás como señores, para ser servidor de ellos, para echarse a sus pies, lavárselos y servirles en la mesa. La virtud de la humildad tiene un estatuto especial. La tiene quien no cree tenerla y no la tiene quien cree tenerla. Solo Jesús puede declararse humilde de corazón y serlo verdaderamente. Esta, veremos, es la única e irrepetible característica de la humildad del hombre Dios. Un día, al volver San Francisco del bosque, donde había ido a orar, el hermano Maceo quiso probar hasta dónde llegaba su humildad. Le salió al encuentro y le dijo, cuasi bromeando, ¿por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Qué quieres decir con eso?, repuso San Francisco. Y el hermano Maceo le dijo, me pregunto, ¿por qué todo el mundo va detrás de ti y no parece sino que todos pugnan por verte, oírte y obedecerte? Tú no eres hermoso de cuerpo, no sobresales por la ciencia, no eres noble, y entonces, ¿por qué todo el mundo va en pos de ti? Al oír esto, San Francisco sintió una gran alegría de espíritu. Se dirigió al hermano Maceo y le dijo, ¿quieres saber por qué a mí? ¿Quieres saber por qué a mí viene todo el mundo? Esto me viene de los ojos del Dios Altísimo, que miran en todas partes a buenos y malos. Y esos ojos altísimos no han visto entre los pecadores ninguno más vil, ni más inútil, ni más grande pecador que yo. Francisco ha acogido este nexo estrecho entre la humildad de Dios y la encarnación. Acá algunos textos que lo motivaron y se enraizaron en él. Motivo de la humildad de Francisco, el ejemplo de Cristo. Es el mismo motivo que Pablo indicaba a los filipenses cuando les recomendaba de tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz. Antes de Pablo había sido Jesús personalmente el que había invitado a los discípulos a imitar su humildad. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. En síntesis, podemos decir que para Francisco el modelo perfecto a seguir e imitar era Jesús, y se identificó tanto con él que lo llevó a imitar verdaderamente sus rasgos, pero muy especialmente la humildad. Nunca se sintió más grande ni mejor que los demás. Siempre con gran humildad demostró afecto,
cariño y comprensión hacia sus hermanos y siempre tuvo presente el ejemplo de Jesús. Considero que a mí esta virtud de la humildad me cuesta mucho cosecharla, pero el ejemplo de Francisco me motiva a perseverar en la lucha por alcanzarla. Otra virtud muy grande que poseía nuestro querido hermano Francisco fue el servicio. El estilo y vida del hermano se basaba en practicar el Evangelio, así de sencillo. Es por ello que a los hermanos que decidieron seguirlo y formar parte de la fraternidad, les inculcó poner en práctica las enseñanzas de Jesucristo, quien vino a este mundo a amar y servir al necesitado. Frecuentemente, el hermano Francisco pasaba la noche entera en oración como su maestro. De día, algunos de ellos trabajaban con los campesinos. Como recompensa del trabajo, recibían alimentos, pero nunca dinero. Alguno de los hermanos siempre regresaba a la ermita con un saquito de nueces, aceitunas, manzanas o uvas, según la época. Otro hermano iba a la leprosería para atender a los enfermos. Otro subía a la ciudad para exhortar al pueblo a la paz y al amor. Y de regreso pedía en las puertas algo de comer. Los hermanos se alternaban en estas actividades. Era el hermano el que cada mañana señalaba a cada uno su quehacer. Esta distribución era un momento inenarrable. Aquello no era mandar, ni siquiera suplicar, sino que el hermano, para motivar el trabajo del día, hablaba a cada uno sobre las actitudes de Jesús y lo hacía con tanto amor y a cada uno lo despedía con tan cálido abrazo y con una bendición tan efusiva, que aquellos hermanos se sentían capaces de ir hasta el fin del mundo. Ser mandado equivalía para ellos a ser amado. El hermano tomaba a cada uno de la mano y lo conducía a los pies de Nuestra Señora. Dirigían a la Madre una salutación ardiente e imploraban su bendición. Todos los días ponían el espejo de Jesús delante de sus ojos y con él confrontaban su existencia diaria. Hablaban entre sí del Señor como de un amigo común que ocupara sus pensamientos. No podían dejar de hablar de él. Así, Francisco fue infundiendo un alma a aquel grupito y trató de hacerlo hasta el final. Francisco y sus sucesores prometen reverencia y obediencia al Papa. Los hermanos deben plasmar su vida en el molde de todo el Evangelio y particularmente en los textos coleccionados en el presente documento, la regla. Los candidatos renunciarán a sus bienes y los distribuirán entre los pobres. Los hermanos vestirán pobremente y no despreciarán a los que visten ricamente. El responsable de la fraternidad será el último y servidor de los demás. Entre sí mismos observarán una exquisita caridad. No criticar, no airarse, respetarse y acogerse. Acogerán benignamente a los salteadores de caminos. A los enfermos les darán las mismas atenciones que una madre a su niño. Trabajarán a ser posible en el mismo oficio que tenían antes de entrar a la fraternidad. Como recompensa de trabajo pueden recibir alimento y vestido, pero nunca dinero. En caso de necesidad, pedirán limosna. Cuando vayan por el mundo, no llevarán nada y sentirán la alegría de convivir con los leprosos y mendigos. Esta virtud de servicio que poseía San Francisco es para mí un impulso para ser parte de esa iglesia en salida a la que también el Papa Francisco nos invita a formar parte. Cuando Dios es el centro, Él lo transforma y lo renueva todo,
y nos lleva a hacer cosas que quizás nunca imaginamos. Para San Francisco, el evangelizar y anunciar la palabra de Dios era prioridad, pero también lo eran los pobres, los enfermos, los despreciados, y a todos los servía con el mismo amor y con la misma entrega. Otra gran característica de nuestro hermano Francisco fue la amistad. Cuando San Francisco de Asís, más desolado, triste y agotado se sentía, su muy querida amiga y seguidora Clara estuvo con él. Clara, que en su vida demostró que era una mujer resolutiva, con su fortaleza y fidelidad. A sus 18 años había vivido junto a una familia lujosa, padres excelentes y 5 hermanos, llena de encantos y atractiva, muy querida en Asís. Decidió huir de casa de sus padres para consagrarse a Dios. A ella la esperaba Francisco y los hermanos, quienes habían rezado toda la noche. Fue recibida con estas palabras: «Bienvenida, valiente prometida del Rey inmortal». Fue consagrada por Francisco con estas palabras: «El esposo será Cristo, el celebrante Santa María, y los ángeles los testigos. Pero te advierto que vas a casarte con un viudo». Su primera esposa se llamó Pobreza. La nueva esposa debe tener la misma cara que la primera. En el monasterio de las Hermanas Benedictinas vivió Clara de Asís durante algunas semanas. Más tarde, Francisco le consiguió una morada estable. Los benedictinos le ofrecieron la ermita de San Damián, restaurada por las propias manos de San Francisco. Clara pidió a Francisco que la ayudara a organizar la vida con una forma de vida, que fuese una adaptación de los ideales franciscanos a la situación claustral. El valor primario que emerge del seno de esta legislación es el de la fraternidad con todas sus consecuencias. Y así comenzó para Clara una existencia poco espectacular, pero extraordinariamente rica en vivencias espirituales y fraternas. En el pequeño recinto de San Damián, podemos afirmar que Francisco fue el hermano Sol, destellando como un astro luminoso que transmite un esplendor inusitado, capaz de hacer hincarse al poderoso Inocencio III. Clara, por el contrario, se parece más bien a la luna, una discreta y silenciosa criatura de tez pálida, sensible y suave. Tenía en su constitución personal algo que le faltaba a Francisco. Era algo así como una extraña ecuanimidad, una serenidad casi invulnerable. Francisco, en cambio, por ser impresionable, fácilmente se dejaba abatir, y en esos momentos aquella fortaleza femenina de Clara constituía para él un precioso refugio. En sus últimos años, herido muchas veces en aquel combate por el ideal, Francisco de Asís buscó y encontró en Clara la consolación y la seguridad. Francisco fue la inspiración para Clara. Francisco lanzó a Clara a la gran aventura franciscana. Ella fue una discípula fidelísima, la más bonita plantita del jardín. Sin embargo, era Clara la que frecuentemente tenía que confirmar a Francisco en su ideal. Como una madre invencible, le infundió una y otra vez coraje y estímulo para aquellos difíciles años. Clara realizó el sueño dorado de Francisco: adorar. Así se nos fue la dama de luz, Clara de nombre y más clara por su vida. A veces pensamos que amigos no hay, que no existen,
pero no es así. Clara y Francisco son para mí ese ejemplo a seguir. Ser amigo o amiga es estar realmente con esa persona de manera incondicional, pero muy especialmente cuando se pasan momentos duros en la vida, pues en los momentos felices es fácil estar. No se despeguen de su televisor. En un momento regresamos.